Desde un niño de 12 años que subió a uno, el gaucho que recibió un disparo extraterrestre y el policía que vio el futuro arriba de una nave. Estos son 3 casos espectaculares de encuentros con ovnis en Argentina. Sean bienvenidos a nuevos Misterios Eternos. Juan, el niño que subió a la nave. Era principios de septiembre y corría el año 1978 en la estancia La Victoria, cerca de Venado Tuerto en la provincia de Santa Fe. El pequeño Juan de 12 años salió en la madrugada, montando su caballo para buscar la tropilla, como habitualmente lo hacía. La noche estaba abrigada por una espesa neblina que hizo notoria aquella luz fulgurante que atrajo la atención del niño. Contaría años después Juan que creyó que era una casilla moderna de algún dueño de campo, ya que se hablaba de que iban a empezar a traer tractores a la zona. Fue ese pensamiento el que lo hizo acercarse sin miedo alguno a aquella estructura que describiría como fría y gris. De ella bajaba una escalerilla en la que el pequeño Juan ató su caballo y empezó a subir. Una vez que completó la subida se encontró con un pequeño ser de no más de 1 metro de altura que no intercambió palabra alguna con él. Lejos de asustarse, el niño quiso seguirlo hacia el interior de la nave, pero cuando quiso chocaba con una pared invisible. Y así lo asegura, ya que el pequeño humanoide podía pasar pero él no. A pesar de esto, pudo ver que dentro de esa casilla, además de las muchas luces de colores, había otro ser mucho más grande que el que vio primero, calculó de unos 3 metros. Este ser estaba manejando un panel con luces y un mapa con símbolos redondos y triangulares. Recuerda que la puerta empezó a cerrarse y que, automáticamente, pensó que su padre se enojaría si no volvía rápido, por lo que se lanzó hacia afuera. Al caer de la casilla, no podía subir al caballo, por lo que le pidió ayuda al ser más pequeño. Este no respondió, el caballo se soltó y salió corriendo con Juan detrás de él. Hoy rememora que al llegar a su casa descubrió una herida en forma de labio en su brazo, del cual no salía sangre sino agua, como si fuese una mordida de víbora. Y que con el correr de las horas se cerró, y aún hoy, 45 años después, lleva consigo la cicatriz. A partir de ese día todo cambió para Juan. No solo porque ni su propia familia le creyó, mucho menos sus vecinos y compañeros de escuela, sino porque su caso se convirtió en uno de los más asombrosos y probablemente verdaderos, ya que en esos tiempos y en aquellos lugares tan apartados de cualquier contaminación mediática o social, no había mucho lugar para la fantasía. Lo que Juan contaba tenía muchas posibilidades de ser verdad. Por supuesto que ese encuentro, sumado al rechazo generalizado de su familia y conocidos, hicieron que un pequeño Juan, que ya de por sí era de naturaleza tímida e introvertida, se aislara mucho más. Siempre anduve escapando. Es algo que hasta el día de hoy no puedo entender, confiesa hoy en día. Un detalle no menor que confiesa Juan es que desde aquel momento, suele tener premoniciones pequeñas pero certeras, o algunas de mayor magnitud, como cuando meses antes del inicio de la pandemia, él les contó a todos sus allegados que se avecinaba una tormenta gigantesca como nunca se había visto. Con los años, Juan Óscar Pérez fue tratado por especialistas para descartar todo tipo de problema de aprendizaje, enfermedades mentales o mentiras impostadas. En todos ellos quedó claro que era un niño sano y pleno de facultades. Con los años su historia volvió a destacar, ya que se hizo una película en 2018 llamada Testigo de Otro Mundo. Dicha historia se centró más en las vivencias y desventuras que le generaron a Juan al punto de alejarse de su familia y su localidad. Lo interesante es que el estreno se hizo en Venado Tuerto, y en la sala de cine la gran mayoría de los asistentes fueron sus familiares, que al acabar la cinta, desde sus butacas le pedían perdón por no haber sabido entender lo que vivió y sintió. Si bien años después, Juan pudo reencontrarse con ese lugar al que pertenece. Hoy cría chanchos y dice seguir viendo, de tanto en tanto, luces en el cielo de su campo. Un dato que hace más sorprendente esta historia es que la madre de Juan, también a sus 12 años, vio un ovni en el cielo que incluso, asegura, se llevó a su perro. Desde aquel entonces la mujer tuvo episodios de premonición, como la vez que contó la anécdota de su nieto Nicolás. La señora sintió, semanas atrás, que le había pasado algo. «Está sangrando, Nico», dijo la mujer. Pocos minutos después, recibió un llamado de su cuñada, contándole que el niño había tenido un accidente menor. Juan, al igual que su madre, coinciden en que desearían no haber tenido aquellos encuentros, que sus vidas cambiaron demasiado y que el sentimiento que tienen hacia los extraterrestres tiene un solo nombre: miedo.
El gaucho que no creía en ovnis y terminó enfrentándose a 3 extraterrestres. El 16 de octubre de 1992, en Victoria, provincia de Entre Ríos, ocurre uno de los casos más significativos de la ufología argentina. El testigo y protagonista fue Modesto Colman, conocido por el apodo de Cota, un ganadero de la zona, que se dedicaba a las tareas rurales y al cuidado de un campo aledaño a su chacra. Era de noche y Cota estaba cerrando el molino de la chacra para la cual trabajaba. Mientras realizaba esa tarea, recordó los comentarios de sus vecinos y amigos acerca de los extraños sucesos que acaecían en el río, frente a la laguna del pescado, justamente al lado de donde se encontraba en esos momentos. Entretenido en estos pensamientos, comenzó a bajar por las escaleras del molino cuando un sudor frío recorrió su espalda. Todo se estaba iluminando a su alrededor. La noche plena y estrellada, de repente, dio paso a una luz enceguecedora que se posaba sobre él. Se dio vuelta lentamente al notar que la luz estaba detrás y entonces se sintió preso del pánico, ya que una enorme esfera le seguía a una distancia de 30 metros escasos, mientras él bajaba las escaleras. Cuando llegó al piso, con la esfera siguiéndole todavía, vio cómo descendían de ella 3 pequeñas figuras. Guiado por el terror, sacó un gran cuchillo para defenderse e increpó a los misteriosos seres. La respuesta de estos no se hizo esperar. De la esfera salió un rayo de luz que se dirigió hacia Cota, rozándole la mitad del rostro. Fue entonces cuando Colman experimentó la extraña sensación de que su cuerpo disminuía de tamaño, hasta sentir que no medía más que unos pocos centímetros. Se refugió tras un árbol, pero este fue alcanzado por un nuevo fogonazo de luz. Aterrorizado, emprendió una carrera que se le antojó interminable. Tenía la vista nublada y sus ropas desgarradas en la alambrada del campo. A duras penas llegó a su casa. Una vez en su casa, comenzó a llorar desconsoladamente como no recuerda haber llorado nunca. Su estado fue corroborado por la esposa del dueño del campo que cuidaba a Cota. Ella se acercó a dejarle un recado y lo vio totalmente fuera de sus cabales, por lo que le dio una tableta de analgésicos y le aconsejó descansar. A la mañana siguiente, esta señora regresó y pudo corroborar que el señor Colman se había tomado toda la tableta de medicamentos. Tras ser visitado por un doctor, este confirmó que su estado de salud era desastroso. Durante 10 días sufrió sordera y mala visión, aparte de quemaduras en la cara. En el lugar donde vivió la experiencia quedó la huella de la esfera en forma de herradura, de unos 6 metros de diámetro, y el árbol tiene aún su muñón quemado. Cabe destacar esta historia porque Colman era un trabajador rural que no sabía leer ni escribir, sin acceso a la televisión ni formación, y que por supuesto tampoco tenía un celular, por lo que está desprovisto de contaminación y sube el valor de sus palabras. Sin dudas es un caso único porque de los miles que suelen contarse, escribirse y denunciarse, son pocos, muy pocos los que cuentan a los extraterrestres como atacantes. Como prueba de ello, aún hoy, se conserva la camisa de Cota en el Museo del OVNI de Victoria. El hombre que conoció a su hija años antes de que naciera. El caso de Sergio Pucheta conmocionó a General Pico, en La Pampa, en marzo de 2006. Como la gran mayoría de ellos, este caso también ocurrió de noche cuando Sergio, cabo de la policía provincial, estaba patrullando una zona rural a bordo de su moto. Vio un resplandor rojo sobre un monte. Parecía fuego, que se mantenía quieto, contaría. Al decidir acercarse, no sabía que viviría una aventura digna de una película de ciencia ficción, y que estaría desaparecido 18 horas de todo lo conocido. Pucheta ese jueves a la noche estaba haciendo su recorrida habitual, pero, además, tomó una zona aledaña ya que estaba cubriendo a un compañero que tuvo un compromiso familiar. Una vez más, el destino haría su jugada especial. Restaban minutos para que su turno termine cuando las llamaradas rojas captaron su atención. Con la sospecha de que pudiesen ser cazadores furtivos, el cabo estacionó su moto y fue acercándose. No encontró nada, ni luces, ni fuegos, ni cazadores. Apremiado con el fin de su turno, dio media vuelta hacia su moto, aunque nunca llegaría. Vi 2 pequeñas luces frente a mi rostro y me paralizaron. No podía hacer nada y sentía un cosquilleo que entró por mis ojos y me recorrió todo el cuerpo, confesó Pucheta. Desde ese momento, nada tiene razón de ser. Contaría que ese cosquilleo en todo el cuerpo le dolía porque eran como picaduras de hormigas constantes.
y así como en un instante las luces lo inmovilizaron, de repente, lo soltaron. Entonces el cabo empezó a caminar primero y a correr después. Lo increíble es que lo hacía contra su voluntad. Algo me iba levantando y después me soltaba. Me volvía a agarrar por los hombros y me soltaba, hasta que en un momento me levantan y no recuerdo haber vuelto a tocar el suelo. En ese momento Pucheta desapareció de la faz de la tierra. Aparentemente antes de ser abducido, el cabo Pucheta habría desarmado el handy, la pistola y el celular. Él no recuerda en qué momento realizó esa acción y mucho menos por qué. En ese momento además, desesperado llamó a Marcelo Villegas, a quien reemplazaba en el patrullaje y le dijo: «Venite para las cañas, vos sabés lo que pasa». Tras eso se cortó la comunicación. Villegas comunicó la novedad al teléfono de emergencia 101 y a los 10 minutos ya estaba el jefe del comando radioeléctrico en el lugar. En la punta enorme del cañaveral, de unos 800 metros, encontraron la moto abandonada. Un poco más allá estaba el handy desarmado, como así también la pistola. Todos los elementos estaban dispersos por la zona. Estaba todo, pero Pucheta no. Al parecer se lo había tragado la tierra. Por lo llamativo del caso se dispuso montar un cerco perimetral para preservar el lugar y se da aviso a todos los móviles disponibles para que buscaran al agente desaparecido. Un grupo de policías comenzó a caminar a campo traviesa, siguiendo las huellas de Pucheta. La distancia entre huella y huella comenzó a distanciarse. 1 metro, 2 metros, hasta llegar a 7 metros. Toda la fuerza policial con su jefe a la cabeza estaba buscando a este policía que había desaparecido en extrañas circunstancias. A las 2 de la mañana comenzó a llover y una fuerte tormenta azotó la zona, complicando más todo, especialmente por el viento que borraba las huellas. Mientras esto pasaba en tierra, en otro plano Pucheta cuenta sobre imágenes vagas de esa noche, que veía el campo desde arriba, como que él estaba a bordo de algo, posiblemente una nave, y que veía cómo todo se iluminaba mientras iba pasando. Recuerda que cuando apoyaba los pies sentía mucho calor, como algo muy caliente. Esto sería la causa de las quemaduras que fueron halladas en sus pies. Y que pudo ver a su lado un ser de unos 3 metros de alto que desapareció cuando él quiso tocarlo. Si ya de por sí esto es asombroso, agregó a su declaración que durante ese tiempo que había estado ausente, unas criaturas le empezaron a mostrar una serie de imágenes de su vida, de su infancia, de su adolescencia y hasta momentos que él aún no había vivido, como si se tratase de una película. Entre esos momentos se destaca la imagen de su futura hija. En ese momento el cabo ni siquiera había conocido a la mujer que, años después, sería la madre de esta niña. Al otro día, a las 16 aproximadamente y en un lugar conocido como El Triángulo, el cabo Pucheta apareció. Esto ocurrió a unos 30 kilómetros de donde había sido visto por última vez. Lo encontró el dueño del campo, señor Luis Alberto Barbero. El hombre asegura que a esa hora y al llegar a ese lugar, encontró sobre el costado del camino vecinal de tierra a un hombre vestido tal como había desaparecido, sentado y con el rostro oculto entre sus brazos. Barbero intentó comunicarse con el policía, pero este no contestaba, en ningún momento emitió ninguna palabra. Como el hombre no reaccionaba ni respondía a sus requerimientos, llamó con su teléfono celular al número de emergencias. Unos minutos después llegaron al lugar todas las unidades de la zona, atrás la ambulancia y al rato los distintos medios periodísticos. Dijo Pucheta que algo dentro de su cabeza le decía: si te quedas acá te venimos a buscar de vuelta. Poco a poco el joven cabo fue incorporándose. Cuando pudo pararse solo atinó a abrazarse a su superior, el comisario inspector Roberto Ayala, y se quebró en un llanto desconsolado e incontenible. Al llegar al centro asistencial detectaron que tenía los pies con algún tipo de quemadura, con ampollas y en el medio de estas, pequeños puntitos. Pucheta insistió en todo momento en que lo llevaran a una habitación sin luz, porque esta le hacía doler mucho la vista. Esa fotosensibilidad o fotofobia le duró algún tiempo. Después vino la investigación, un sumario y finalmente la baja del servicio. En mayo del 2013, por resolución 383, Pucheta fue pasado a retiro obligatorio porque desde el momento del incidente no pudo volver a trabajar debido al trauma generado por la experiencia. La desaparición del cabo Pucheta es hasta hoy un misterio. Todo hace pensar que lo más probable es que se trate de una abducción. Lo único comprobable es que Pucheta hoy asegura que no quiere pasar nunca más por lo mismo y que todavía hoy sigue evitando ir al cruce de las cañas.
3 casos de 3 personas de distintas edades que nunca quisieron vivir lo que juran haber vivido. Encuentros tan cercanos que los dejaron marcados tanto física como emocionalmente, con la carga de temor que ello conlleva y la convicción absoluta que a veces la ignorancia es necesaria. No encuentro mejor manera de resumir estos casos con esta frase: el ignorante tiene valor, el sabio miedo. Mucho, mucho miedo. Concluimos otro fascinante episodio de Misterios Eternos. Si te ha dejado con ganas de más, no te preocupes, pronto estaremos de regreso con un nuevo capítulo. Si te ha gustado el video, no dudes en darle like y compartirlo con otros. Hasta el próximo misterio.